han definido los trabajadores sociales de aquí de la comarca y de Esquel. Ha adherido también el colegio profesional que los nuclea justamente, y está en línea Enrique Monay, es delegado del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Esquel y de aquí de la comarca andina también, y ya lo saludamos. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy Buen bien. día a la audiencia también. Bueno, Enrique, este pronunciamiento final que han redactado todos los trabajadores sociales, que de alguna manera son los directos, digamos, los que perciben esta crisis que se está viviendo y que afecta obviamente a todos los sectores, no solo a los trabajadores sociales directamente. Sí, como ustedes sabrán, el trabajo social tiene una amplia incumbencia, ¿no? A partir de la ley 27072, que fue proclamada en 2014, nos facilita, nos faculta para intervenir en las distintas realidades que tiene el Estado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con derechos humanos, justicia social, promoción de derechos, desarrollo social, ¿no? Entonces, el trabajador social está presente en las distintas áreas, en salud, en educación, en la justicia, en servicio de protección de derechos, en todo lo que tiene que ver con hábitat también, ¿no? Y desde las distintas realidades es que, bueno, veníamos ya trabajando desde hace un buen tiempo, observando particularidad, situación que es propia del trabajador social, ¿no? La observación y también la intervención con criterios de profesionales y con criterios éticos, es que vemos con preocupación la situación de la provincia, ¿no? Sobre todo porque muchos también, como trabajadores, nos vemos afectados directamente por el no pago de los salarios o el atraso de los salarios que viene incumpliendo el gobierno provincial de Chubut. Y por otro lado también el vaciamiento que entendemos se va dando en las distintas áreas donde intervenimos, ¿no? Con falta de elementos para la intervención, nos vamos quedando sin recursos, falta de financiamiento también para los programas que ya estaban en funcionamiento, ¿no? Situación que veníamos ya hace más de 3 años viendo, pero y que en distintas situaciones o ocasiones hemos también acompañado a otras organizaciones manifestándonos y reclamando, ¿no? Frente a la situación que se iba agudizando, ¿no? La situación social, socioeconómica. Y entonces, decidimos hacerlo desde nuestra propia incumbencia, ¿no? Más allá de acompañar los procesos de las distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, de distintas agrupaciones, bueno, decidimos hacerlo como colegiados también en esta ocasión. Y bueno, eso, creemos que la situación ameritaba ya un pronunciamiento de nuestra parte, porque además de ser profesionales somos trabajadores y dependemos también del juicio o el buen juicio del gobierno para estimular todo lo que tiene que ver con lo social. Enrique, una situación que se ha agravado indudablemente con el tema de la pandemia, con la cuarentena. Sí, la pandemia es como que puso a la luz algo que ya no daba para más, digamos, ¿no? La pandemia tuvo un doble efecto, Ezequiel, ¿no? Por un lado, intenta desmovilizar las personas o los trabajadores que están en situación de vulneración de sus derechos de cobrar los salarios y también el poder manifestarse en frente a la estructura o infraestructura que se va deteriorando cada vez más, ¿no? Entonces, lo único que vemos que del gobierno provincial ha ido haciendo es estimular el ingreso de nuevos agentes de seguridad y financiando también, ¿no? En todo caso, las políticas que han sido más políticas de seguridad o de contención y no tanto de desarrollo, ¿no? Más allá de que la pandemia exige una mayor intervención también desde el área de lo social, ¿no? Porque es justamente
las familias que no pueden salir, las familias que están con problemas de ocupación, desempleados, ¿no? La crisis económica que se va dando aquí en la comarca y también en toda la provincia amerita también una consulta o políticas sociales muy concretas, ¿no? Cosas que no se van dando y por otro lado nosotros percibimos o sentimos esto de que no se tiene en consideración el recurso más importante que tiene la provincia, que son los trabajadores. Enrique, ustedes en el documento mencionan recortes presupuestarios en los recursos elementales, justamente para hacer este tipo de tareas. Mencionan lo que han ocurrido en las escuelas, en los hospitales, también en el Poder Judicial, y la reducción de programas de fortalecimiento y protección integral para la niñez, para la adolescencia, para la familia. ¿Cómo ha afectado en el trabajo habitual que realizan justamente estas instituciones? ¿Se ha podido compensar de alguna manera estos programas que ahora faltan? No, es la intervención de los propios trabajadores lo que va con estas limitaciones propias de la pandemia, ¿no? Pero que a pesar de todo siguen trabajando, claro. Claro, sí, nosotros seguimos trabajando, como la gran mayoría, ¿no? Porque se trata también de atención de derechos, pero bueno, también estamos participando en movilizaciones y a veces en algunos colegas en retención de servicios, pero sin dejar de atender lo esencial, ¿no? Estamos en el ámbito de salud, frente a la pandemia supuestamente es el área que más debería ser estimulada y más recursos debería estar recibiendo y vemos trabajadores cansados, desfocalizados por una lucha que hace también a sus propios derechos, pero que debería estar totalmente abocada a la cuestión de salud y bueno, se ve distraída por este incumplimiento y esta actitud a veces de cierta negligencia y abandono de parte del gobierno provincial. A propósito de esto, Enrique, del ámbito gubernamental y el maltrato que denuncian a nivel provincial, ¿cuál es la apreciación respecto al gobierno provincial que tienen los y las trabajadoras sociales? Nosotros consideramos que hay una falta, un poco ahí lo expresamos, ¿no? Hay una falta de atención. Si bien entendemos que la crisis no es sistémica, ¿no? Y es estructural, creemos que el gobierno no está interesado en resolver el problema y si está interesado no gestiona o no elabora las políticas que son necesarias para resolver el problema. Y consideramos también que hay un cierto silencio, complicidad de parte también de el sector de la justicia también en cuanto a falta de intervención, porque hay una violación de derechos de los trabajadores y de distintos actores y digamos de la población en general, y por otro lado entendemos que no se está cumpliendo con lo elemental, ¿no? Que es gobernar. Percibimos que hay una falta de gobernabilidad de parte del gobierno provincial. ¿Y a nivel nacional, Enrique? Nos hace ruido el silencio, digamos, ¿no? De parte del gobierno nacional, pero el problema es nuestro, es provincial, no tenemos que atribuírselo al gobierno nacional. Sin embargo, creemos que debería haber algunos signos también, por lo menos que no quite que ponga a la luz, ¿no? Que no invisibilice la situación, ¿no? Porque bueno, nosotros hemos elevado este pronunciamiento a la Federación Argentina, a los distintos colegios y grupos políticos, sindicales. Hemos enviado también agrupaciones del gobierno nacional también, ¿no? Claro, para que se visibilice la situación, porque bueno, el silencio hace ruido, digamos, ¿no? Entonces, a veces los silencios son en espera de resolver que la propia provincia elabore un programa, un proyecto y lo eleve y tenga algún tipo de aval y
y otras veces es un silencio que habla de cierta complicidad, tal vez. Claro, porque, o sea, denuncian el silencio y ciertas políticas pasivas, pero por otra parte en el documento también demuestran preocupación por políticas que serían, creo, activas sobre el abuso y el hostigamiento policial a la población, ¿no? Que fue sobre todo también en el contexto del aislamiento en la provincia de Chubut. Sí, y bueno, también con toda la cuestión de tierra, de hábitat, entendemos que van aflorando distintas situaciones a las cuales no se le está dando respuesta y que históricamente es así, ¿no? También consideramos que ese silencio, muchos de los colegas hacen una lectura en cuanto a que la provincia tiene la intención de modificar la ley 5001, habilitando la megaminería en la provincia. Entonces, a veces, esto ya no es una apreciación sino con datos, digamos, pero sí, por lo menos desde el sentido común es entender de que la megaminería es una excusa como para poder los trabajadores resolver, ¿no? Para introducir, o sea, la precarización laboral, la falta de pagos de sueldo, es como una excusa para decir, bueno, tal vez la única respuesta o posibilidad que tenemos en Chubut es la megaminería. En cuanto que lo que nosotros creemos que es lo que falta es una política de desarrollo, teniendo en cuenta la cantidad de recursos más allá de los hidrocarburos que tiene la provincia, ¿no? Más allá del turismo también, ¿no? Recursos aeróbicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la explotación de los ríos, ¿no? Y bueno, eso está un poco olvidado. Dentro de la representación que tiene el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, que nuclea toda la provincia, ¿hay zonas que están padeciendo la situación más que otras, Enrique? Digamos que en cuanto a la influencia por la pandemia o lo que genera la emergencia por la pandemia, sin duda que es toda la zona de la costa está padeciendo más desde el lado de salud, ¿no? Pero en cuanto a vulneración de derechos, la provincia está en la misma situación, sea en el ámbito de salud, sea el ámbito de educación, sea el ámbito de bosques, de parques, sea cualquiera de los ámbitos o áreas que toquemos, están sufriendo las mismas consecuencias, digamos, ¿no? Y pensaba aquí en la comarca, Enrique, en la comarca andina, donde es tan común el trabajo informal, digamos, además de todo lo que ocurre con los trabajadores estatales, la falta de trabajo, la imposibilidad de muchos trabajadores de poder desarrollar alguna tarea como para llevar el sustento a la casa, ¿no? Sí, exactamente. Después cada municipio también tiene, sí, hay municipios que tienen algunas políticas y que gestionan y que intentan responder a sus trabajadores conforme a las posibilidades. Normalmente los salarios de los trabajadores municipales tienen no son los mayoritarios, pero en general aquí tanto en Esquel como en la comarca, en lo que respecta a lo salarial se está respondiendo, ¿no? Esquel, Rebel, la comarca andina, todo. Pero el problema lo tienen los compañeros, las compañeras que dependen de áreas de la provincia. Y también lo tienen las localidades, porque la falta de recursos también como que paraliza todo, o claro, por lo menos limita la economía de las distintas localidades, ¿no? De nuestras localidades. Nos afecta a todos. A todos, ¿no? Más allá de que la pandemia no nos permite circular, pero bueno, las economías locales deberían poder trabajar en la mínima, con los propios recursos, con las propias personas que vivimos en las distintas localidades, pero bueno, la dificultad de poder proyectar o poder alcanzar a fin de mes, ¿no? Y bueno, hay distintas realidades también, ¿no? No es el mismo esto de cobrar por rango, ¿no? No es lo mismo la persona que está en un primer rango, en un segundo rango, que quien está en tercero y cuarto, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién puede soportar más y quién puede soportar menos?
Pero la cuestión de fondo es que quien tiene derecho al salario por convenio son los trabajadores. Los trabajadores trabajan para recibir su jornal a final de cada mes y no que le retengan el salario durante 3 meses, que le retengan también el medio aguinaldo durante tantos tiempos también. Sí, ayer escuchábamos al ministro Antonena decir que el aguinaldo en algún momento se va a pagar, en algún momento. En algunos casos hay 3 meses de atraso, Enrique, ¿no? Sí, 3 meses de atraso. Sí. Bueno, beneficios, digamos, a la gente están pagando que... recién el segundo rango de julio, han pagado. Claro. O sea que el resto de la gente, tercer, cuarto rango, todavía no cobró en julio. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen que pagar los impuestos vencidos, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de beneficio? Aquellos que tienen créditos en los bancos, ya no estamos hablando por ahí del banco del Chubut, sino en otras entidades bancarias. ¿Alguno tiene algún tipo de beneficio, reducción de intereses? Bueno, ve alterada su situación, ¿no? De hecho, la pandemia prevé que algunas cuestiones, pero eso ya son disposiciones a nivel nacional, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, los bancos y eso, las facturas, los servicios, ¿no? Que no se pueden cortar ni alterar, lo mismo los alquileres no se deberían aumentar, ¿no? Esas disposiciones a nivel nacional por ahí le es favorable al gobierno provincial en cuanto a que no hay una modificación en los gastos de servicio que tiene la población, pero nadie puede dejar de decir que es una violación de derechos muy grande, ¿no? Y nosotros como trabajadores sociales no podemos dejar de los derechos y la justicia social, derechos humanos y la justicia social, un poco nuestro norte, no podemos dejar de denunciarlos, ¿no? Enrique, gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias a ustedes por atender, por difundir también esta preocupación y bueno, esperemos que prontamente se encuentre una resolución. Es compleja la situación, nosotros la entendemos, pero creemos que hay que tocar todos los medios como para también nacionales, a los diputados también, como para que haya algún tipo de acción concreta en relación al gobierno. Y también debería la misma justicia intervenir y está muy silenciada, lamentablemente. Gracias. Hasta cualquier momento, Enrique. Bueno, un gusto. Igualmente. Enrique Monay es delegado del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Esquel y de toda la comarca andina. Recordamos los trabajadores sociales, que además son los primeros que intervienen, los que están más cerca de la gente, porque son los que atienden justamente los reclamos directos que se generan a partir de todo este problema que se está viviendo en la vecina provincia de Chubut. Recortes presupuestarios que ha habido en escuelas, en hospitales, en el Poder Judicial, lo que redunda en reducción de programas para proteger a los chicos, a las mujeres, a las familias. Denuncian también la desarticulación y vaciamiento de distintas políticas sociales, sumado obviamente a la falta de trabajo y al creciente aumento del desempleo. En este documento que emitió en las últimas horas el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la provincia del Chubut.